Hola! Hello and welcome. I am Curtis Morrison, and this is Gladys. Hello. And we are going to do a question and answer session about diversity visa lawsuits. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gladys y estoy aquí presente con el abogado Curtis Morrison. Voy a estar haciendo las traducciones y vamos a hablar de lo que sería todo de lo que está pasando en las litigaciones. Okay. First, I want to give an overview of what is happening in the litigation for diversity visa 2020 selectees, 2021 selectees, and then we'll get to 2022 selectees. If you're a 2022 selectee, I recommend you pay attention to the first two because litigation can be complicated, and if you understand what happened in 2020 and 2021, it can help you make good decisions about what to do in 2022. Ok. El día de hoy nosotros vamos a estar hablando de todo lo que está pasando con los litigios de DB 2020 y 2022. Y si tú eres del DB 2022, entonces te recomendamos de que estés muy atento y puedas escuchar todos los desarrollos que ha estado pasando con el DB 2020 y el 2021, porque van a ser mucha información similar y eso te va a ayudar mucho a tú poder entender cómo es que los procesos se dan. Entonces ya luego vamos a hablar sobre todos los litigios. Okay, so start with diversity visa fiscal year 2020 selectees, okay? If you were a 2020 selectee who was not issued a visa before April of 2020, that makes you automatically a member of the Gomez class, okay? And that means, here. Okay. Thank you. Ok, entonces vamos a hablar primeramente de todos los de las visas de diversidad del DB 2020, que son todas las personas que anteriormente que no le hubieran dado una visa antes de abril 2020. Entonces esto lo quiere hacer automáticamente de la clase de Gómez. Right. This includes all but 5 families that we represent in Muhammad, Fong-Jong and Kennedy lawsuits. Claro, y todos estos representan a todas las familias y todos los grupos que nosotros representamos en las demandas anteriores, que fue la Muhammad, Kennedy, Fong-Jong, el proyecto de Bogayer y también los de Gómez. Right. Okay, so what happened in that litigation is Judge Mehta reserved 9,095 visas to be issued after we win summary judgment. Ok, lo que pasa aquí es que el juez Mehta reservó alrededor de 9,995 visas que estas van a ser entregadas o van a ser resumidas después que nosotros ganemos el juicio sumatorio. Right. We won summary judgment in Gomez, and then the government appealed the order. Entonces nosotros sí ganamos lo que sería el litigio del juicio sumatorio. Lo que pasa es que el gobierno nos apeló la decisión. We are fighting the appeal now. We have a brief due on April 21st. Entonces nosotros estamos apelando lo que sería estamos trabajando en hacer la contraapelación a esta apelación para poder ganar. Ya nosotros tenemos que entregarla antes de what was the date? The April 21st. 21st. Ok, entonces tenemos que hacer la entrega antes del 21 de abril para poder completar esa parte. There will be a hearing in September on the appeal. Okay. Va a haber una corte, o sea, un tribunal sobre estas apelaciones en septiembre. Okay. And realistically, DV 2020 visas will not be issued until early 2023, and that's only if we win the appeal. Ok, realmente hablando ustedes seriamente y ser realistas a lo que está pasando, en realidad no van a dar estas visas no se van a ser reservadas del DB 2020, sino hasta principios del año que viene, 2023,
o entonces sería eso, y eso sería si ganamos en el juicio. Si no, esto se puede extender un poquito más. I am very optimistic we will win that appeal. Y el abogado está muy optimista, yo también estoy muy optimista de que nosotros podemos ganar esta apelación. Right. Okay, let's switch to DV 2021. We'll do questions after this, okay? Entonces vamos a hacer nosotros vamos a recibir preguntas sobre todas esas cosas. Ahora mismo vamos a cambiar al DV 2021 y el abogado va a poder explicar lo que está pasando. So, DV 2021, different situation completely than DV 2020 because there was no class certified. Like DV 20 had a Gomez class. DV 2021 does not have a Gomez class, does not have a class certification. Ok, so lo más importante que es para el DV 2021, nosotros queremos aclarar es que este no tiene ninguna clase como anteriormente estuvo ocurriendo para el DV 2020. Por ejemplo, anteriormente lo que estuvo haciendo es que se dio una clase de Gómez que esto podía ayudar a otras personas que aunque no fueran parte del litigio, que es muy diferente como el DV 2021, entonces no es así. Realmente no es como una clase de acción A ni nada por el estilo. So there are only two ways, if you are a DV 2021 selectee, that your path continues. Ok, entonces hay solamente dos vías. Si tú eres del DV 2021, que pudieras obtener una vía para poder recibir una visa con DV 2021. One is if you were a plaintiff in the lawsuits, our lawsuit, good luck, or this other lawsuit, go. Una de las cosas es que si usted es litigante o parte de la demanda de Good Luck o la otra demanda que se llama Go. If you were a plaintiff in Good Luck, that means that you could be eligible to receive one of the 6,914 visas that Judge Mehta reserved. Ok, entonces si usted es parte de lo que sería la demanda de Good Luck, usted puede ser beneficiado de las visas que fueron reservadas, que fueron 6,914, 6,914, right? I think so. Okay, just want to make sure, you know. Yeah. Okay, Yeah. Solo quiero asegurarme de que estoy dando el número más o menos aproximados. Alrededor de 6,900 y algo fueron las visas reservadas que fue en Good Luck. Entonces, si usted es demandante de Good Luck, usted puede ser beneficiado de estas visas. Al contrario de la segunda opción que es el abogado le va a explicar. Right. And so there's a second group of DV 2021 selectees that still could be eligible for a visa under what is called the Ray order. Entonces hay otra opción que todos ustedes que son del DV 2021 pueden ser calificados o van a poder obtener una visa que se llamaría la orden Ray o la orden RAI, que esta orden lo que hace es que se dio aparte. Right. So the Ray order challenged a different barrier that only affected certain embassies, which included the Schengen area, Brazil, South Africa, China. Entonces estamos hablando que la orden Rey o la orden RAI fue más bien una orden que estuvo desafiando diferentes formas y a las embajadas, que solamente fueron algunas embajadas como fue el área de Shanghái, también algunos países como Brasil, China, y el sur de África. Todas estas fueron tal vez las que se puedan beneficiar si usted tenía su entrevista en una de estas embajadas que están nombradas en la orden de Rey. Right. So the only DV 2021 selectees who can benefit from our Ray case, the Ray order, are the ones who were already waiting for interviews or visas at those embassies. You can't change now. Claro que sí. Entonces, muy importante, como el abogado dice, es que todas las personas del DV 2021 que se pueden beneficiar de estas visas con la orden de RAI es solamente todas las personas que estuvieron esperando una entrevista en esas embajadas nombradas en la orden. No se puede cambiar en ningún momento, solamente es cuando ustedes ya estaban esperando ahí. Entonces, si usted tenía su entrevista propuesta en una de esas embajadas, usted también puede ser beneficiado. Right. Now back to good luck plaintiffs. This is a little confusing because we are actually waiting on two things.
Ok, vamos a volver ahora y vamos a hablar un poquito más de todos los demandantes de la demanda de Good Luck, porque eso es un poquito confuso y queremos aclarar estas cosas porque estamos esperando en dos cosas diferentes. We are still waiting on the order from Judge Mehta on summary judgment. That's one thing. Ok, la primera más importante es que estamos esperando en la orden o la respuesta del juez Mehta en el sumatorio, en el juicio sumatorio. Entonces estamos esperando en eso. Right. But also the government has appealed the first Good Luck order. They've appealed all the DV orders and they've been consolidated. Entonces lo que pasa es que el gobierno, el gobierno ha apelado todas las órdenes. En sí ha apelado la orden de Good Luck, la primera, la segunda. Bueno, en realidad todas las órdenes han apelado y eso ha hecho un poco más confuso la situación. And because Judge Mehta issued a stay of his Gomez and Go order last week, we know that he would probably do the same thing with Good Luck. Entonces, como nosotros vimos de que el juez Mehta hizo una estadía, él aceptó la estadía en la demandas de Gómez y de Go la semana pasada, entonces estamos esperando que él vaya a hacer exactamente lo mismo con la de Good Luck también, que esto entonces va a hacer que nos dé la misma opción. Right. Also, Judge Chutkin, who oversees the Ray order, issued the same stay. So the situation is the same for all DV 2021 selectees that could benefit right now. Entonces también lo que pasa es que el juez que dio la orden que firmó la orden de Rey, que es el juez Shen, también estuvo dando la misma estadía como lo dio el juez Mehta. Entonces es casi lo mismo que está pasando con todos los de DV 2021. And that situation is reserved DV 2021 visas. It is not realistic to expect them before 2023. Ok, entonces lo que es realmente todo esto, lo que está pasando es que ellos están reservando todas las visas del DV 2021 y todas estas visas van a ser muy posible de que sean reservadas y van a ser resumidas no más antes, no se espera que sea antes del 2023. I understand that's not good news. Yo entiendo y nosotros entendemos que todo esto no es nada de buenas noticias. U.S. court system is built to make sure that we have it delivers justice. La justicia, yeah. La ley acá de los Estados Unidos se ha constituido y se ha construido en un sistema de que él quiere ser justo y quiere desarrollarse en justicias, no en lo que podemos hablar. Right. So I think I'm very confident and optimistic that we will to get where we are going, but it will take time and I do need more patience. Okay. Entonces el abogado dice, y nosotros también entendemos que nosotros estamos muy optimistas y estamos muy positivos en todo lo que estamos haciendo y para dónde vamos y cómo lo hacemos. Lo único es que necesitamos más tiempo porque son procesos que se alargan bastante y sabemos que todo va a salir bien, pero solo necesitamos más tiempo y un poco más de paciencia. Right. Okay, let's go to DV 2022. Entonces ahora vamos a hablar de todos los seleccionados del DV 2022. Right. So far we have filed 2 small group cases, very small group cases, and about 6 individual cases. And I think we've been retained to file another 6 individual individual cases. Solo cases. Okay. So, más que nada para todos los seleccionados del DV 2022, en todo lo que va este año nosotros hemos ya sometido 2 demandas grupales pequeñas para algunos desafíos específicos que se han dado en algunos grupos pequeños. Y también hemos sido contratados alrededor de 6 casos individuales y también otros casos de personas con uno solo caso, que se le llaman los casos solo. Y todos estos lo hemos ido ganando. Right.
So I'll start with the little group cases. We filed 2, Hamid and Tessafe. Entonces vamos a empezar a hablar de lo que serían los 2 grupos pequeñitos que nosotros desafiamos, que se llama uno Hamid y el otro se llama Desafe. The purpose of these cases was different. The purpose of these cases was to challenge KCC's policy not to let DVs reassign their interview locations. Entonces, estos pequeños casos fueron muy diversos, fueron muy diferentes, porque estos fueron desafiados específicamente a algo específico que era por una póliza que se dio en el Departamento de Estado, que no era algo general. Right. And so with the Hamid case that was filed for Iraqis, we were already successful in that the government changed the policy. Entonces, para el de Hamad, que era un grupo iraquí, en eso nosotros tuvimos mucho éxito porque esto inmediatamente empezamos a hacer el caso, empezamos a tener éxito y ya vimos cómo el Departamento de Estado cambió las pólizas para todos los grupos en generales. O sea, eso es una ganancia bastante, un éxito bastante positivo para todos nosotros. They only changed the policy, though, for Iraqis and Afghans. Lo único es que desafortunadamente el Departamento de Estado solo cambió estas pólizas para iraquíes y para afganos. So we filed another little group case called Tessafe, and that was for Sudanese and Ethiopians with the same problem. Entonces volvimos a ver casi algo muy parecido. Entonces volvimos a hacer otra demanda que se la llama la de Testafe, y esto también fue para los grupos de Sudania y los grupos de Utopía. Entonces esto lo que ayudó es a ellos que también fueron similares y también se les cambió la póliza para que ellos puedan ser beneficiados. Since we filed those 2 lawsuits, they have set interviews at Khartoum and Addis Ababa. Desde que nosotros hicimos estas demandas, el Departamento de Estado empezó las embajadas más que nada empezó a darles entrevistas en Khartoum y en Ababa. But in my view, they have not set enough interviews. So that lawsuit is pending, and we are going to see what happens. Entonces, en la de Testafe, la demanda de Testafe, sí ha sido muy buena, pero en la vista del abogado, o sea, lo que él puede entender, no han dado suficiente entrevistas como él quisiera y todavía sigue pendiente. Seguimos trabajando con ella. Actually, we will be filing a motion this week in that lawsuit to push it along. De hecho, nosotros los abogados van a llenar una moción este fin de semana para poder empujarla un poquito más. Okay, let's talk about individual mandamus lawsuits now. Entonces, ahora vamos a hablar de las demandas individuales demandamos. Individual mandamus lawsuits are a little bit more expensive, but we have noticed that they can be more successful. Okay, las demandamos individuales. Nosotros sabemos y obviamente sabemos que son muy costosas porque es un caso único, pero nos damos cuenta que son de muy buena ganancia, de mucho éxito. Right. So the reason that they are more, I've got a pros and cons sheet here. The reason that individual lawsuits are sometimes more successful at getting the outcome that you want. The first one is it's so easy for the government to make the lawsuit go away. They just schedule one family for interview. Entonces, una de las razones, y bueno, el abogado tiene una pequeño papelito con notas de qué son las pros y los contra de todas estas demandas, de esta demanda en específico, y una de las cosas es que es muy, muy fácil poder someterlas y que el gobierno vea de que es solo una familia, es solo algo muy pequeñito, entonces simplemente la quitan del camino bien rápido y por eso también lo pueden ganar más rápido. 2 more advantages. The complaint can be tailored to a specific family situation, the specific embassy, the specific hardship. Claro que sí. Entonces también algo muy importante es de que este reporte va a ser muy específico y este reporte se
se conecta bastante con lo que es la información o lo que le está pasando a esa familia en específico y por eso puede ser muy positiva. Right. Another advantage is they are more discreet because we do not share the filings on the internet. We do not share. Entonces también, obviamente, una de las ventajas también que tienen estas es que son muy discretas porque obviamente nosotros no compartimos los expedientes e información, no compartimos absolutamente ninguna información de estas pequeñas demandas, entonces nadie sabe, no están en internet, no están en estos canales y nadie se da cuenta de lo que realmente está pasando detrás de las cámaras. So there are some cons, some disadvantages to an individual lawsuit. I'll go ahead and share those now too. Entonces el abogado va a compartir también todas las desventajas que este también obtiene, porque también no solamente son las positivas, sino también que hay buenas y malas. First one's more expensive. We charge $5,000 right now. We charge $5,000 for an individual mandamus lawsuit. Claro que sí. Los precios siempre van a cambiar, pero por el momento, a este momento, nosotros estamos cobrando alrededor de $5,000 para las demandas, mandamos que están dándose que son individuales. Esa es la en contra, que es muy costosa. Second disadvantage is you cannot benefit in an individual lawsuit from the hardship of others. So if no one in your family is suffering famine in Yemen or being hunted by the Taliban in Afghanistan or poverty somewhere in Africa or Nepal, their hardship is not going to help your complaint. So, sí, claro. O sea, una de las cosas es que obviamente en contra es de que, por ejemplo, como son individuales, se ata mucho a lo que es tu parte individual, que es muy diferente como si fuera las demandas grupales. Las demandas grupales, tú puedes beneficiarte de otras cosas que a algunas otras personas tal vez le esté pasando, que sería la parte similar. Por ejemplo, para los afganos, ustedes no van a estar siendo perseguidos como los afganos están siendo del talibán, pero entonces ustedes también no van a ser, por ejemplo, como en África, que están sufriendo de tanta pobreza y muchas veces en la miseria. Entonces, hay ciertas cosas que se pueden beneficiar y no se pueden beneficiar individuales o en grupales. A final disadvantage is we cannot do as aggressive motion practice. I don't know how to translate that. The litigating for the group, we have an entire team of lawyers working on. We don't do that with an individual case. You get one lawyer working on the case. Entonces, una de las pequeñas también desventajas que el abogado ha entendido puede hacer es que en las demandas grupales estamos hablando que es todo el equipo que está trabajando en toda la demanda e incluyendo todos sus argumentos y para todas las mociones y eso. Pero cuando tú lo haces uno individual, entonces tú vas a tener un abogado que se va a encargar individualmente de lo que sería tu demanda. Okay, and before we get to questions, let's talk. I'm going to do an introduction about our big group lawsuit. Entonces, antes de que empecemos a recibir todas sus preguntas, vamos a hablar de todas de todo lo que está pasando ahora mismo con la demanda nueva, que es DB 2022. So the deadline for that lawsuit to onboard and join it will be Saturday, April 30th. Entonces, algo muy importante es que ustedes todos tienen que entender, los selectivos del DB 2022 tienen el último día para poder registrarse, poder ser parte de la demanda, estar con nosotros en esta demanda DB 2022 hasta abril 30 de este mes. No tenemos mucho tiempo, es solamente hasta el sábado 30 del 2022 y no va a haber ningún tipo de extensión por ninguna forma. The fees to participate are $1,500. El costo de la tarifa para poder participar en esta demanda grupal de DB 2022 va a ser de $1,500. If you are in Cuba or some other countries, the initial payment for everybody is $500. But if you are in Cuba or some other countries, that payment is deferred, and so the money is not due until your visa is issued, and then it will be in 6 payments. And what about Venezuela? Venezuela. Oh, so Gladys is asking questions today too. Sorry, I have to ask a question. Did we figure it out for Venezuela?
can you translate what I said? And then I'm going to figure out how to answer that hard question. Ok, entonces el abogado está hablando de que para todas las familias del DB 2022, ustedes van a poder reinscribirse hasta el 30 de abril y hay algunos países que tienen, que están diferidos de no tener que pagar inmediatamente para poder inscribirse. Este es Cuba y algunos países como en África van a poder tener la oportunidad de entrar a la demanda. Igual va a ser un precio de $1,500, pero pueden inscribirse gratis al momento y ya luego pueden hacer pagos más adelante. To Gladys's question, what about Venezuela? I made a mistake when I was designing the onboarding, and Gladys did not check the mistake either. And we did not include Venezuela as a case for deferred payments because in my mind, I thought that Venezuela weren't eligible for DV 2022. I was thinking DV 2023 and I got confused. Claro. Hubo una pequeña confusión que desafortunadamente el abogado no se dio cuenta cuando él estaba haciendo todo el desarrollo y todo el planteamiento para este nuevo DB 2022 y yo tampoco no me percaté de Venezuela que no estaba incluido en las parte diferida de los pagos. Entonces esto fue algo que no nos percatamos a tiempo. Entonces a Venezuela no lo incluimos porque en nuestra mente pensábamos que Venezuela ya no estaba en este año, pero es para el año que viene que no va a estar. Fue algo que nosotros no incluimos y fue un pequeño error de nuestra parte. If you are a DV 2022 selectee from Venezuela and you do not have family in the U.S. or a way to pay the $500 initial payment, contact Gladys. She is going to keep a list, and we will get back with you by the end of the month on how we are going to handle that. Right now, I have not heard that much interest from Venezuelans. Sí. A este momento nosotros realmente no hemos escuchado de muchas personas de Venezuela que están interesados en ser parte de la DB 2022, pero si tú eres de Venezuela y estás en Venezuela y no tienes forma de pagar estos $500 o alguna forma de que no puedas buscar la manera de pagarlos y no tienes familia, es muy importante, si no tienes familia en los Estados Unidos y estás en Venezuela y no tienes ninguna forma, me puedes escribir a mí. Toda mi información está en la página de internet. Mi nombre es Gladys. Estoy en Telegram, Facebook, WhatsApp. Está mi número. Me pueden contactar como gusten. Yo voy a hacer una lista y así entonces puedo ayudarles en cualquier cosa. Yeah, Gomez, could you put Gladys's email address up on the screen? That might be helpful. And that's the overview of the DV 2022 lawsuit. We will file it in May. Entonces nosotros vamos a hacer lo que sería la demanda del DB 2022 y va a ser sometida para mayo del 2022. And so we've got a ton of questions and 30 minutes left. So let's start with the Nosotros questions. tenemos muchísimas preguntas y solamente 30 minutos para empezar. Yes. Okay. So want to start with this first one here. Soy ganador de 2020 y pasaría con nosotros si fuimos. He's a winner of DB 2020 and he wants to know what's going to happen with him if he was a victim of COVID-19. That depends on whether or not you were issued a visa before April of 2020, because I understand many Cubans were issued visas before April of 2020 and could not travel on them. And those journeys are over. Eso realmente depende mucho de todos ustedes, de que si no fueron o le hicieron una visa antes de abril 2020, si a ustedes le dieron una visa antes del 20 de abril y no pudieron viajar, entonces desafortunadamente ya ustedes no pueden hacer absolutamente nada. Pero si a ustedes si ustedes le hicieron la visa después del 20 de abril 2020, entonces es posible que se puedan beneficiar. Y si no le han dado la visa, se pueden beneficiar de igual forma cuando resumamos los casos del DB 2020. La otra es, buenas, soy ganadora del DB20, estamos todavía esperando las visas que repartirán. ¿Va a ser este año fiscal o cuándo se emitirán? Okay, she wants to know if she's a winner DV 2020 and she would like to know when the visas is going to be resumed, if it's going to be during this year or next year. Right. And I said this earlier, but I think you asked the question before I got to it.
it's not realistic to expect it to be this year, because the only way it could be is if it would be October, November, December. I think January 2023 is my guess. I think it's more likely to be 2023. Claro. Nosotros respondimos a esta pregunta ya, pero yo creo que hiciste esta pregunta antes de que nosotros empezáramos a hablar y poder dar información. Obviamente, realísticamente hablando, nosotros pensamos de que el abogado piensa y cree que tal vez estas visas pueden ser resumidas ya para principios del año 2023 y va a ser como para enero del 2023, porque es realmente lo real que se pueda, porque hay otras cosas que se pueden hacer. Realmente no creemos que vaya a ser en octubre, noviembre, posiblemente en enero del 2023. Okay. Saludos desde Cuba. Mi primera pregunta es que le expliques a los abogados cuándo se acaba nuestro proceso, es decir, si tenemos que esperar hasta septiembre. Same question, but I don't know what year is it. They want to know if yeah, we don't know what DV year when the process is going to begin for them, if they have to wait until September. Yeah, desafortunadamente no sabemos de qué año eres, entonces si estás haciendo esa pregunta por el DB20, entonces es como para enero del 2023, y si es para DB 2021, tienes que esperar un poco más. I should have said this before. If you ask a question, be sure to indicate your DV year. Es muy importante de que si ustedes van a hacer una pregunta, ponga de qué año se están refiriendo. Ok, so obtener nuestra victoria, será posible hacer una entrevista aquí en Havana. He wants to know if we win, if it's going to be possible that they're going to have an interview in Havana, Cuba. I'll make this simple. I do not know. Realmente para tu pregunta, realmente no sabemos todavía. Es muy temprano para hablar si pueden o no tener citas en La Habana. No sabemos todavía. At 11:59, I shared the link from the State Department's announcement about Havana. I do not know anything more than what their announcement said. A las 11:59 de la hora de California, el abogado compartió un enlace donde ustedes pueden ver más informaciones de lo que está pasando en La Habana, Cuba. Right now, Havana is only scheduling what are called IR5s, which are parents of U.S. citizens. So ellos ahora mismo están haciendo muy pocas citas, que están haciendo la categoría de IR5, que serían los padres de ciudadanos americanos. Es la única que están haciendo el momento. Esperamos que estén haciendo muchos más. Saludo, quisiera saber cuándo van a emitir visas. He wants to hello. He wants to know when we're going to have DV 2020 visas interview. Right. I'm hopeful for early 2023. Nosotros tenemos esperanzas de que sean principios de enero del 2023. Right. El juez meta es posible llegar a ganar. Nos dará una extensión para adjudicar las visas de BEB. Same question. If we win with the Judge Meta, are we going to have any extension that we're going to adjudicate the visas DV 2020 and DV 2021? There's some confusion in the question because we already won with Judge Meta for DV 2020. Hay muchas confusiones en tu pregunta porque realmente ya nosotros ganamos en la orden del juez Meta. He doesn't handle his own appeal. That's the circuit court. It's a 3-judge panel. Entonces, él ya no trabaja ni verifica sus propias apelaciones, ya es en otro circuito y eso va a ser manejado por 3 otros jueces. And so, early 2023 is the expectation. So, nosotros esperamos que va a ser para pronto o para principios de enero del 2023. Hola, por favor, ¿nos puede explicar cuándo empezarán a emitir las visas para los ganadores de B 2020 y 2022? Si pudieran entregar en la Embajada de Cuba, same question. When they're going to start with the DV 2020 and 2021, and if they're going to get it in Havana, Cuba. La misma I worry about these questions that say 2020, 2021, because they presume that DV 2020 selectees are in the same position as DV 2021, and that's not true. Ok. Él está preocupado por estas preguntas que dicen DV 2020-2021, porque es como si fuera a hablar de que están en la misma situación y no están en la misma situación, entonces eso le preocupa. No es lo mismo para las del DV 2020, es posible para principios de enero del 2023. Right, because
DV 2021 selectees who were not plaintiffs in Good Luck or Go or can benefit from the Ray order, their journeys are over. Claro, porque estamos hablando que los del DB 2021 que no son demandantes en nuestra demanda de Good Luck o en la demanda de Go o en la demanda que se puedan beneficiar de la orden de Rey, entonces ya su camino es final. Ya ustedes no tienen esperanzas de poder obtener una cita ni una visa. Why the Judge Mehta va a hacer una moción en septiembre, supuestamente en septiembre se acaba el año fiscal. He wants to know why the Judge Mehta is going to do a motion in September because supposedly September is when the fiscal year ends for DV 2020. I think there's some confusion in the question. Realmente hay muchas confusiones en tu pregunta o en tu decir. Right. Judge Mehta does not make the decision on the appeal. The circuit court is. El juez Mehta no hace ninguna decisión en las apelaciones. Quien la hace es en la corte del circuito que es más arriba que el juez Mehta. Hola, veo que algunos de ustedes... Oh, okay, that's my translation. Oh. Go ahead. Okay, great. Of yours. I didn't type it. I don't know. No, you type in English and I type something in Spanish, the same thing. Saludos. Hola, ¿cómo están? Someone has, let's see here. Ok, los cubanos que participaron en las demandas por falta de internet y desinformación estarán empapados de la orden de Rey, estarán presentados en los consulados de la Ampara. No sé de qué años estás hablando, o no sabría decirte lo que realmente es. He wants to know the Cubans that were not able to participate in any lawsuit because of this information and not having internet, if they're going to be in the order of Rey. No, la orden de Rey es para los del DB 2021 y solamente es para algunas personas que estuvieron esperando una cita o que ellos eligieron las embajadas que están en la orden de Rey y Cuba no está en ella, a menos que no hayas elegido estar en la embajada de Brasil o en la embajada de China o en la embajada del área de Schengen o en tal vez algunos de esos países que aparece en la orden y no es Cuba. Go ahead. There's always one exception. I talked to a Cuban DV 2021 selectee who is in Brazil, who was waiting for an interview from Brazil and Rio de Janeiro, and that journey could continue. Obviamente, como les expliqué en español y el abogado está diciendo en inglés, hay una pequeña excepción y esa excepción puede ser un cubano estuvo esperando su entrevista en el Río de Janeiro, en Brasil. Obviamente, como él estuvo viviendo en Brasil, puso su embajada en el Río de Janeiro, estaba esperando allá y él sí se va a poder beneficiar porque esta embajada está en la orden de Rey. Okay. Hola y muchísimas gracias por dedicarnos a este espacio. Me gustaría saber si las 9,995 visas separadas del 2020 pueden ser repartidas después del mes de septiembre cuando volvamos a hacer el año fiscal. She wants to know if the reserve 9,095 visas reserved for DV 2020 is going to be resumed after the end of the fiscal year. It's not... good question. It's not tied to the end of the fiscal year, but realistically, it will probably be after the real year. It will probably be after January. Ok, realmente esto es muy buena pregunta. Las visas de diversidad del DV 2020 no está atada al año fiscal de ahora actualmente, pero sí creemos que vaya a poder ser... van a poder resumir las visas después de enero del 2023. Pero en septiembre se acaba el año fiscal y aún así podrán... Okay. He's saying that in the fiscal year ends by September, even though they're going to be able to issue visas. Yeah. I don't know if this is a DV 2020, 2021, or 2022, so I can't answer. Realmente no sabemos ni cómo responder tu pregunta porque no sabemos si está al DB 2020, 2021 o el 2022.
Saludos, I'm a winner of DB 2020. Mi proceso está en la embajada de Cuba desde marzo del 2020. Al cierre de la frontera no pude tener mi visa y logró recuperar mi visa y viajar a los Estados Unidos. Okay, so he is a winner of DB 2020, and he wants, in his process is in the embassy in Cuba since March 2020, and the borders got closed. Everything, he was not able to get a visa, and he was not able to get anything. He would like to know if he's going to be able to have a benefit to travel legally to the United States with a visa. It is confusing to me that he thinks his application is at Havana, because I think his application is at Georgetown. Es un poquito confuso para mí y para nosotros entender de que tú piensas de que tu aplicación está en La Habana cuando nosotros pensamos de que tu aplicación debe de estar en Guyana. Okay, second thing is, sounds like he is a Gomez class member. Obviamente tú como que suenas ser de la clase A de Gómez. Which means he could be eligible for one of 9,095 visas. Lo que significa de que tú puedes ser beneficiado y elegible de las 9,995 visas. Understand, there are many, many more DVs who want those 9,000 visas than 9,000. Obviamente entiendan de que hay muchísimas más personas que quieren esas 9,095 visas. Son muchas más personas que ese mismo número. So lots of people will be disappointed. So, entendemos que van a haber muchas personas que van a estar muy decepcionados. Hola, soy ganador del 2021. Vivo en Cuba y aún estoy esperando la cita en la embajada de Guyana. Actualmente estoy en ninguna demanda de posibilidades de darme una cita en la embajada. Muchas gracias. He's a winner of DB 2021. He lives in Cuba and he would like to know. He's waiting for an interview in Guyana, and he's not in the lawsuit, and he would like to know if he has any possibilities to get an interview in the embassy. I am sorry, I say your DV journey is over. Your DV 2021 journey is over. Lo sentimos muchísimo para decirte, Asaye, que que ya tu camino ha acabado con DB 2021. Ya no puedes, no te van a dar ninguna visa porque recuérdate que si no eres parte de una de las demandas que hemos mencionado, ya no vas a poder hacer absolutamente nada más. I will say, I lobbied Congress a lot, thanks to the Project Voyager clients, to try to change that, to try to get visas reserved for 2020 and 2021, but Congress, I have no faith in them either. Nosotros estuvimos tratando de hacer muchas campañas con el gobierno, con el Congreso más bien, para poder que ellos puedan reservar esas visas y poder dar más oportunidades para las personas del DB 2021. Y eso fue muchas gracias al proyecto Bogayer, pero desafortunadamente no hicieron nada, no vemos nada de esto y nosotros no tenemos mucha fe en que ellos vayan a hacer algo. Which is a good opportunity for me to say that Marco Rubio is an awful senator. Lo cual es una muy buena oportunidad del abogado de decir de que Marco Rubio es un horrible senador. He says he cares about the Cuban people. Él dice que él le importan mucho a las personas de Cuba. But I know dozens of you have lobbied his office to ask him to advocate for saving the lost DVs. Y yo sé que hay muchísimos de ustedes que han tratado de acercarse a sus oficinas para poder ayudar el apoyo de él y realmente no ha pasado nada. But when a reporter asked him about that a couple of weeks ago, he said, "What DVs? We should not do DVs. He's against the DV program." Entonces, cuando un reportero hace como 2 semanas más o menos le preguntó acerca de las personas de diversidad de visas, le preguntó sobre eso, él dijo, ¿quiénes son esos? ¿Quiénes son los DV? No, ni siquiera deberíamos hacer los de DV, de los visas de diversidad, no deberíamos hacer nada de eso. Thank you for letting me vent. Muchas gracias por dejar al abogado expresar sus sentimientos sobre ese tema. Hola, ¿cuándo hay que esperar el DB 2020 y las 9,000 reservadas visas del Judge Mehta? Same question, when can we wait until DB 2020 and the 9,995 visa reserved from the judge?
We will probably see those in early 2023. Es posible que veamos esas para enero de 2023. Por favor, buenas tardes, soy cubana y nunca me entré a hacer una demanda por mala internet y quisiéramos saber si somos ganadores. Okay. The winning DV 2021 and they are not part of the lawsuit because they didn't have internet and they would like to know if they have any option. No, I'm sorry, your DV journey is over. No, desafortunadamente ya usted no puede hacer nada con la visa de diversidad del 2021 si usted no es parte de ninguna de las demandas. Desafortunadamente ya no funciona. Puede aplicar para las demás demás visas de diversidad más adelante. Okay, this person is saying their sister was a winner of DV 2020 and didn't attend the interview. Here, you can say that in Spanish. Ok, esta persona está diciendo de que su hermana es una ganadora del DBB 2020 y que le dieron una cita, pero que no atendió a la entrevista en abril. You don't need to read the whole thing. The quick answer is if DV 2020 selectee was not issued a visa, they are a Gomez class member. And so refer to the beginning of this video for what we said about Gomez and DV 2020. Todas las personas del DB 2020, por favor, reférense a la primera parte de este video. Nosotros estuvimos hablando mucho de todo lo que ustedes pueden beneficiarse como DB 2020 y obviamente puede ser parte de la clase A. Los demás también pueden hacerlo y pueden ver más información. Okay, she wants to know if the Guyana embassy, the embassy in Guyana is going to have the order for DV 2021. No. Right. And also we don't know if Havana, when they will resume doing other categories besides IR. They want to know, they want to know if Guyana or Cuba or if they're going to be if they are under the rate order. Oh, right. Oh, okay. No. Realmente para la orden de rey, Cuba ni Guyana está. Me parece que el único país de Latinoamérica que está en la orden de rey es Brasil. That's the only one that we have in the rate order, right? Is Brazil the only one in Latin America? No, in Latin America. Yeah. Latin America, that's the only one. But there's people watching from Spain and they are protected by the rate order. Oh, absolutely. Yeah. From Spain, sí, las personas de España sí están protegidas por la orden de rey, pero no las personas que están en Latinoamérica. El único país que está en Latinoamérica es Brasil. Okay, he's not resident of the United States. And he is trying to ask a petition for a Cuban over age of 21. He wants to know if it's going to be effective for the program of DV 2020. His question is confusing. And he's part of the Class A. He wants to know if the petition in the Class A it affect them. They want to know if filing a petition. I don't know why he's in the U.S. I don't know how he entered. No, somebody, apparently it's like a family member petition for that person, but that person but I don't want to assume that because they didn't say that. They could be on vacation here, but they have a family petition. Email me. Realmente no podemos asumir esa pregunta, nos puedes enviar un correo electrónico para esa pregunta específica y poder darte mejor información específica. Escríbenos un correo electrónico o contáctame y yo te puedo contactar con el abogado y responder. David asked how it will be decided with the 9,095 visas. And I think what he means is who will get them, how they will decide that. And the answer is we don't know. Ok, David está preguntando de qué van a ser decididos o las 9,095 visas del DB 2020 y yo creo que lo que él está diciendo es como que quién la va a tener, a quién se la van a dar, cómo la van a repartir, etcétera, y eso no sabemos. Okay. Soy de DB 2020, entrevista a Shakira. She had an interview. She's from DB 2021, and she had an interview, and she was she's at DB 2020. She had an interview, and her case was under AP, and then now it says rejected, and she had a baby in 2021. What's going to happen with her case and her baby? Okay. So you are a Gomez class member, which is great.
it is unclear whether your baby is a Gomez class member. Lo único bueno es de que usted es la clase A de Gómez, eso es muy bueno, pero no sabemos si su hijo puede ser parte de la clase de A Gómez. I like to prepare people for the worst. A mí me gusta preparar a las personas para lo peor. What I expect the State Department will do is not recognize the baby as a class member. Lo que va a pasar es que lo que se espera es de que el Departamento de Estado no reconozca al bebé como una parte de la demanda. And in that case, your family still has a journey to be in the U.S. together. It's just it will take an extra step and it will take a couple more years because the selectee will have to enter the U.S., get the green card, and then petition for the baby. And that process will take 2 or 3 years. La buena cosa es que su familia va a poder tener la oportunidad de venir a los Estados Unidos, que sería que usted puede entrar a los Estados Unidos después de ir a una visa, a una entrevista, que pueda ganar la visa, entrar a los Estados Unidos y ya luego que sea residente, entonces que entre los Estados Unidos puede peticionar por ese bebé, que una petición puede tardar hasta 3 años, todo dependiendo cómo estén procesando los departamentos, y esto va a poder tener la oportunidad de tener una visa a todos o una residencia en los Estados Unidos. That guidance is based upon my interpretation of the worst way the State Department could read that language. Claro, lo que la abogado está diciendo es de que le está tratando de dar esa información basada a la peor forma de cómo el Departamento de Estado pueda leer esta orden y cómo ellos puedan darle la oportunidad de hacerlo. Realmente esa es la forma más complicada de poder hacerla en caso de que el niño no sea reconocido como parte de la orden. Ok, son del DB 2020, cómo repartirían las visas reservadas. Tenemos a la tora, pero sea por favor. Ok, they're like DB 2020. They want to know how they're going to be given the 9,095 visas. If it's going to be random or is going to be for a specific geographic area. Right. Okay, so we don't know exactly how, just like we don't know in a normal year. That it's bizarre that you would think that they are going to tell us how they will give reserve visas because they don't tell us how they give normal visas, right? Realmente es un poquito difícil de decir, realmente no sabemos absolutamente nada, realmente no sabemos cómo es que lo van a hacer, y es un poquito como loco de que ustedes piensan de que tal vez nosotros sabemos porque ellos no dicen. Sí, normalmente en años normales o en años fiscales no nos dicen cómo hacen los procesos, mucho menos nos van a decir ahora mismo cómo ellos van a hacer algo. Did you call me loco? No, it's like insane. No, like loco. No, it's like an insane question because it's like a crazy thought that we might know about this when there's none. It's interesting that she asked about geography because I think that will be a factor because the law under DV says they can't give them all to one country. They have to spread them out. Es algo muy interesante de que tú preguntaste geográficamente y es algo muy importante porque la visa de diversidad regularmente se basa en algo como geográfico. No a todo el mundo lo pueden entrar, pero deben de ser ciertos grupos a ciertas partes geográficas. Okay. Se puede hacer una demanda individual para un caso del DB 2020. He wants to know if they can do a individual mandamus lawsuit for DB 2020. Great question. The answer is no, and let me tell you why. Tu pregunta es buenísima, Adrián, y la respuesta es que no, y el abogado va a explicar el por qué no se puede para el DB 2020. U.S. federal law is what's called common law, and it includes what happened in previous cases. Los Estados Unidos está basado en la ley común y eso quiere decir que la Constitución está basada en casos que son basados en el pasado o comunes. Yeah, previous orders from judges, right? Entonces tiene que ser basada en las órdenes anteriores de otros jueces han ordenado de esta forma. All previous orders from judges on the issue of whether a case can be filed after the fiscal year did not find for the plaintiffs. Those cases were all dismissed.
Entonces, desafortunadamente, todas las demandas que fueron sometidas en corte con jueces, en todos los jueces y todo, de estos años fiscales que ya pasaron, no pasaron, no pudo hacer nada y fueron entonces negadas. So you could file a lawsuit, but it's just extremely unlikely that you would have success, and so we are not interested. Claro, realmente tú pudieras hacer una demanda, pero realmente nosotros sabemos de que no va a haber mucho éxito y no creemos que podemos hacer nada ahí, entonces realmente no estamos interesados. Okay. I'm looking for Spanish questions and also 2022 questions because I haven't seen any of those yet. Okay. Buenas tardes, soy cubana y ganadora y me podía enterar de la demanda de tener oportunidad, pero nunca. Okay, she is from Cuba. She's a winner of DB 2021 and she never got to know about the lawsuit and she wants to know if she has opportunity. Right. No, the journey is over. I'm sorry. Desafortunadamente no. Para usted ya todo está perdido. No puede hacer nada para DB 2021 si no está en la demanda. Soy de Venezuela, ganadora 2021. Me has lo que no ha habido camino. Ok. Pues nunca me pide. Circuito de conjunto después último del briefing en junio. She is from Venezuela. She is a winner from Venezuela, DB 2021. Her embassy is in Rio Janeiro in Brazil. Her process is under the rate order and she would like to know that the judge can ask for expedited of the visas after the circuit appeal and everything that it was admitted. What's your Okay, so great question. Es una excelente pregunta, el juez. Judge Chutkan did the same thing Judge Mehta did, and that she said that her order does not have to be implemented until after the appeal is settled. Claro que sí, la juez Chuck Kennedy lo mismo que hizo lo mismo que hizo Mehta y dijo que su orden no tiene que ser emitida de la misma manera y entonces tienen que esperar. I want to clarify, because I know a lot of Venezuelans are assigned to Bogota, that you would have had to, in your DS-260 form, selected Rio de Janeiro for your interview, or had KCC change it to Rio de Janeiro if you want to, if you hope to benefit from the Ray order. Yo voy a aclarar esta parte. Yo sé que muchas personas de Venezuela nos están mirando del DB 2021 y es posible que ellos van a decir que tal vez se subieron una vez, pero por ustedes poderse beneficiar tenían que tener en la DS-260 o haberle pedido a la embajada antes de la orden que lo cambiara para la embajada de Río de Janeiro. I say that because I got a lot of emails of people saying, well, can I pretend like I was waiting at another embassy? Y nosotros estamos realmente aclarando eso porque recibimos muchas preguntas y correos electrónicos sobre de que si podemos pretender que en algún momento dijimos esto. I'm not accusing you of that. I just want to make sure that that is not your situation. Él no está acusando de nada de esto, ni mucho menos. Solamente nosotros queremos asegurarnos de decirle la mejor información de que tienen que tener en la DS-260 o en la aplicación o haberle pedido por escrito en algún momento a la consulado, al Departamento de Estado que querían haberse cambiado para esa embajada o estado en esa embajada, no solamente decir que asumieron que estaban ahí. Okay, I have a question in English that needs to be asked in Spanish. Please, why are many embassies not scheduling more interviews? Esta pregunta es que, por favor, porque muchas embajadas no están dando citas. On November 16th, 2021, the State Department, the visa office of the State Department sent what's called a cable, which is like a wire communication to all the embassies, telling them that they have discretion over which visa categories they want to interview and want to issue. Claro que sí. Esto es a raíz de que, porque tal vez muchas embajadas no están dando muchas citas, es porque en octubre 21 del 2016 el Departamento de Estado hizo una comunicación por medio de un cable o un cableado, una conexión, diciendo que ellos tenían la discreción
de decir cuántas visas se pueden programar o no. A lot of DVs do not realize that that is the barrier that is causing their problem. Entonces, muchas personas de visa de diversidad no entienden o no piensan de que tal vez esa es realmente lo que le está pasando, de que ellos no están teniendo barrera, de que no están obteniendo una visa o una cita al momento. And I understand that because it's indirect. Right? Y claro que yo entiendo bastante esto porque es muy indirecto, pero es parte de lo que está pasando. However, I am confident that when we prove that policy unlawful with our group lawsuit, that will open the floodgates for our plaintiffs to be issued visas. Claro, es muy importante decir de que realmente él piensa y considera desde que nosotros podamos hacer nuestra demanda de B2022, haciendo el desafío a estas cosas. Sabemos de que ellos van a hacer unos cambios en las pólizas y esto va a ayudar a muchas personas puedan ser beneficiadas. Y especialmente a nuestros demandantes que estén en la demanda van a poder ser beneficiados de esta parte. I have found a DV 2022 question. I'm so excited. El abogado está muy contento porque acaba de encontrar una pregunta del DB 2022. Buenas tardes, he leído que usted está apoyando el DB 2022 mayormente en Bogotá, que estamos muy afectados y somos venezolanos. ¿Qué nos aconseja? They are from Venezuela, living in Colombia, and they've been reading about our DB 2022. They want to know what do you advise them? I advise them to participate in the lawsuit. Lo más importante es que el abogado les aconseja a todos ustedes de que se unan a la demanda DB 2022. They have until April 30th to make their decision. Ustedes tienen hasta abril 30 del 2022 para hacer su decisión. Hay muchos videos en español y en inglés y ustedes pueden verlos y entender más información sobre la demanda del DB 2022. I'm just telling them about the videos we have on the website in Spanish and in all of the languages so they can actually read all of these things. So, aquí abajo estamos poniendo lo que sería la información de la demanda futura. Esta es nuestra página de internet. Ustedes pueden entrar, registrarse y ver más información. Ahí hay un video que yo hice en español con mucha información. Es la misma información que el abogado está haciendo en inglés. Yo lo traduje al español y están en muchos otros idiomas. Ustedes pueden entender más lo que está pasando. This looks fun. Hitting them. Let's make this the last one because I know we are at an hour. Ok, esta va a ser nuestra última pregunta porque desafortunadamente ya tenemos una hora aquí. Entonces, funciona a ser muy divertido. DB 2022, soy venezolano y aún esperando entrevista en el consulado de Barbados. Ya el consulado más cerca a mi actual domicilio. Recibí DQ en diciembre de 2021 y porque está avanzado muy lento para los SA. ¿Qué me recomienda? Considero que estamos en recta final del fiscal year del año fiscal del 2022. Yes. Este es de DB 2022 from Venezuela. And they are waiting for an interview in the consulate in Barbados. Okay. And they are waiting, because that's the near consulate where they live. They receive a DQ in December 2021. And he would like to know why the cases are not processing faster. If it's for his number, for SA, what do you recommend us? Please consider because right. he considered himself that it's almost the end of the fiscal year. Yes. Gracias, Joseph. Great question. It's related to what I was just talking about. Muchísimas gracias, Joseph. Muy buena pregunta, muy excelente información porque era de lo que mismo estábamos hablando hace muy poquito. The State Department adopted a policy in November that gives embassies discretion not to interview DVs. Y es de lo mismo que estábamos hablando, que el Departamento de Estado adoptó una póliza del cable de comunicación que fue enviado en octubre 16 del 2021 diciendo de que no emitan tantas visas y entrevistas. Entonces, esto es algo de que estamos hablando muy importante. Until we get a judge to do something about that for our plaintiffs are going to be stuck.
Entonces, hasta que nosotros no logremos hacer una demanda y podamos decirle lo que está pasando a un juez, entonces nuestros demandantes o nuestro grupo de DB 2022 van a estar varados y no van a poder tener oportunidad y esto no se va a poder resolver ni cambiar de ninguna forma. Right. And some will get lucky. Some will get visas even without a lawsuit. I understand that. Y claro que sí, algunas personas van a ser beneficiadas y van a tener suerte de que puedan ser llamados. Y eso lo entendemos siempre porque regularmente lo que hace el departamento es de que envía unas cuantas citas, pero no todas. Entonces, si ustedes no son parte de la demanda, van a ser muy pocas oportunidades y posibilidades de poder tener beneficios que si estuvieran en la demanda. And for that reason, it's sometimes a good idea to look at a lawsuit like insurance. Uh-huh. Entonces, por alguna razón es muy importante y muy bueno de que ustedes puedan ver estas demandas como un seguro. It does not guarantee that you will get a visa. Esto no te garantiza que te va a dar una visa. But it increases your odds of that outcome. Entonces, pero claro que sí que esto ayuda a subir todas las, ayuda bastante a incrementar todas las oportunidades de que puedas obtener una visa. And that's because we're going to a judge saying, this is wrong, this is unjust. Y esto es porque nosotros vamos a ir a donde un juez a presentarle esta demanda, decir, mira, esto está horrible, esto está muy mal y es injusto, haz algo al respecto. Right. And I think it's important to remember if you're a DV 2022 selectee, you may see what's happening with DV 2020 and 2021 and think, oh, lawsuits are not worth it. Claro, es algo muy importante de que ustedes están viendo todo esto y están viendo lo que está pasando con todas las personas anteriores como el DB 2020 y el DB 2021 y ustedes están viendo y a veces piensan, oh no, esto no vale la pena. Realmente no es así. Over 1,300 families from DV 2020 and DV 2021 who Morrison Urena represented are living in the U.S. right now with green cards. Alrededor de más de 1,300 personas y familias, solamente tal vez incluyendo solo los seleccionados que fueron representados para el DB 2020 y el DB 2021, que las oficinas de abogados Morrison Urena representó, están viviendo en los Estados Unidos con una residencia bajo esas órdenes. You will not see them in the DV groups. Ustedes no lo van a ver en los grupos de DB. Because they are at Disneyland. Porque ellos están en Disneyland. They are moving on with their lives in the USA. Ustedes no lo están viendo en ninguno de los grupos porque ya ellos no son parte de eso. Ya ellos están viviendo en los Estados Unidos. Ya ellos están muy avanzados acá, adaptándose a la vida en los Estados Unidos. So I just want to say that so you understand we are still fighting for the DV 2020 and 2021 clients we have who have not got visas yet. But let's not forget we have got many of them visas. Claro que sí, es algo muy importante de que el abogado quiere mencionar todo esto, es porque él no se ha olvidado de ninguna de las demandas, ni de 2020 ni 2021. Seguimos peleando, seguimos haciendo tantas cosas para ayudarlos, para que ustedes puedan ser beneficiados y puedan tener la oportunidad de venir a los Estados Unidos. Y es lo mismo que podemos hacer. Joseph asked a very good question at the bottom, which is DV20. He's saying, to participate in this lawsuit, if it's not going to affect him at this moment with an interview. Correct. The State Department does not retaliate against visa applicants who use lawsuits. Joseph, yo tuve que hablar una pregunta porque es muy interesante. Joseph está hablando del DB 2022. Y él hizo una pregunta muy interesante que es que si él participa en una demanda, si esto no le afectaría al momento de que él vaya a una entrevista. Y es correcto, nada de esto te tiene por qué afectar porque que ninguna demanda, el Departamento de Estado no va a tener ninguna retaliación o no va a hacer nada en contra. No te va a afectar estar en parte de una demanda y también ir a esta entrevista no te afecta. So puedes participar. Now, see, one important comment that I want to end on. Ahora, el abogado quiere terminar con un comentario muy, muy importante. Y
Y es este que él adora. Ay, abogado guapo. I love that too. Entonces el abogado dice que ama su corte de pelo. Thank you, everyone. And if you have questions, let us know. Ok, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por participar y estar acá. Si tienen preguntas, yo hablo español. Me pueden contactar en todas las redes sociales. Estoy en la página de internet de morrisonurena.com. Pueden entrar ahí y presionar Gladys Habla Español y te va a poder llevar a cualquiera de las páginas, Telegram, WhatsApp, mi teléfono, correo electrónico, cualquiera me puedes comunicar y más información están ahí también. ¿Sí? Okay, thanks. Bye. All right, bye.